Hola, 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 ¿cómo están mis queridos alumnos? Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Quien escribe, quien le habla es la teacher Celia. Te invito a que te suscribas al canal, dale like, comparta, para que así reciban notificaciones cada vez que la teacher Celia sube nuevo video en la clase de español. Pues bien, ¿te imaginas qué vamos a aprender en el día de hoy? ¿Cree que será difícil conocer lo que son las categorías o las características y la forma de las palabras gramaticales? Pues bien, ¿te imaginas que será difícil? Pues no, porque para eso en la clase de hoy con la teacher Celia vas a aprender a medida que voy explicando sobre las diferentes categorías gramaticales y cómo éstas se van a clasificar según su forma morfológica. Cuando hablamos de la forma morfológica, nos estamos refiriendo a la característica y la forma que adquieren las palabras gramaticales dentro de la oración. Entonces, estas categorías gramaticales se van a clasificar en dos tipos, que son las categorías variables y las categorías invariables. Cuando hablamos de categorías variables, nos estamos refiriendo a aquel tipo de palabra que sufre variación tanto de género, de número, de persona y de estado. Luego está la invariable que no sufre ninguna variación, es decir, que no cambian ni de género ni de número. Es decir, que es importante aprender sobre este tipo de palabras porque de ellas dependen unas clases muy importantes. Dentro de estas clases que vamos a resaltar en las categorías variables se encuentran lo que son los sustantivos. Cuando hablamos de sustantivos nos estamos refiriendo a aquel tipo de palabra que pueden nombrar a personas, ideas, animales o cosas dentro de la oración. Es decir, que este tipo de palabras funcionan como núcleo del sujeto, además de que pueden poseer género y número. Dentro de esta palabra, por ejemplo, tenemos pluma, corazón, niño, niña, rosa, mano. También los sustantivos designan los nombres de personas, de provincia, de región, de continente, de océanos, de mares, de ríos, de institución y de organismo. Y por eso es importante conocer cada una de las clases que forman los sustantivos, que son las siguientes. Los sustantivos pueden clasificarse en comunes. Cuando hablamos de los sustantivos comunes, son aquellos que designan todos los seres de una misma idea. Por ejemplo, tengo casa, gato, silla, mesa, tiza, mueble, hombre. De igual forma, se encuentran lo que son los sustantivos propios, que individualizan, identifican a un ser de una misma clase para identificarlos de los demás, y que estos se van a escribir con letra mayúscula al inicio, sirven para representarse nombre de personas, nombre de animales, de provincias, de región, de ciudades, de continentes, de países, de organismos, de instituciones, y estos van a representarse los nombres propios. Por ejemplo, Luisa, Pedro, México, Punta Cana. De igual forma, tenemos lo que son los sustantivos concretos que designan seres que pueden ser percibirse por los sentidos. Es decir, que lo podemos ver, lo podemos tocar y lo podemos sentir. Luego, entonces, dentro de esta categoría podemos ver libro, rosa, conejo, manzana, Biblia, lente. De igual forma, también aparecen pizarra y de otra forma también están lo que son los sustantivos contables, no contables. Los sustantivos no contables son aquellos que no pueden contarse. Por ejemplo, el arroz, el café, el agua, la arena, no pueden contarse. De igual forma, están lo que son los sustantivos simples y compuestos. Dentro de la forma simple tengo unas palabras que son aquellas que pueden tener un solo lesema o raíz. Y, por ejemplo, tengo la palabra plato, luego tengo la palabra compuesta que está formada por dos palabras simples, por dos lesemas, y, por ejemplo, lava, plato, que está formada por dos palabras, de un verbo más un sustantivo. Por otro lado, están lo que son los sustantivos abstractos, que designan conceptos que solo pueden ser percibidos por la mente del hablante.
Es decir, que son aquellos elementos que nosotros ni podemos ver, ni tocar, ni percibir. Simplemente lo podemos sentir. Dentro de esta categoría cabe resaltar esperanza, amor, juventud, gratitud, fe, Dios, tristeza, lealtad, paz, amor. Y dentro de esa misma categoría de los sustantivos, vamos a conocer lo que son los sustantivos contables, que son aquellos seres que pueden ser contados. Por ejemplo, cuaderno, lápiz, sacapunta, lápices, vaso, cartera, reloj, cuaderno, libro, escritorio, etcétera. Por otro lado, están los sustantivos individuales, que esto designan una sola cosa de un mismo ser, aunque a veces pueden pluralizarla. Por ejemplo, flor, gato, perro, león, casa, árbol. De igual forma, están lo que son los sustantivos colectivos, que son aquellos que designan en singular de un conjunto de seres de una misma clase y pueden entonces ser colmena, enjambre, manada. Por otro lado, están lo que son dentro de esta categoría gramaticales, existen también lo que son los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que sustituyen al nombre y precisan con exactitud a quien acompañan. Dentro de estos pronombres personales podemos nombrar lo siguiente: yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, ella, te, se, nos, lo, le, les, mi, ti, conmigo, contigo. Por ejemplo, yo fui. Nosotros estamos de acuerdo. Se llama Juan. Lo quiero. Lo llamé. Dentro de esta categoría de los pronombres personales se pueden clasificar en 7. Por ejemplo, tenemos los determinantes demostrativos, que son aquellos tipos determinantes que indican distancia, lejanía cercana, media y distante del objeto respecto al hablante y que pueden clasificarse en 3 categorías. Por ejemplo, tengo este, esta, esto, esta, pertenecen a la distancia cercana al objeto al hablante. Ese, esa, esos, eso, esos indican distancias medias. Ejemplo, este lápiz es tuyo. Este lapicero es mío. Este cuaderno es de Juan. Aquellos, aquellas y aquellos. Esto precisan una distancia lejana del objeto respecto al hablante. Aquel borrador es del profesor. Aquel dulce lo compró mi padre. Aquellas niñas llegaron tarde a clase. De igual forma, tenemos lo que son los determinantes indefinidos, que no precisan con exactitud al sustantivo al cual acompañan. Por ejemplo, tenemos todo, nada, algunos, poco, uno, alguien, cuánto, una. Por ejemplo, algunos estudiantes no vinieron a clase. Definidos son aquellos que precisan con exactitud al sustantivo al cual acompañan. Dentro de esta categoría cabe resaltar lo, la, el, los y las. El libro es de Juan. La tiza es del profesor. Los niños cantaron muy bien. Por otro lado, tenemos lo que son los determinantes numerales que indican cantidad. 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, 4, etc. Por ejemplo, Luis llegó primero que tú a la fila. En la mesa hay 3 libros de inglés. Por otro lado, tenemos lo que son los determinantes relativos, que sirven para intercambiar el nombre de la persona antes expresada por el hablante. Para no volver a repetir el nombre de la persona, se sustituye por uno de estos pronombres relativos. Dentro de esta categoría, cabe resaltar
que son que, cual, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Por ejemplo, este es el libro del cual te hablé. Por otro lado, están lo que son los determinantes interrogativos, que sirven para interrogar el hablante dentro de la oración y busca conocer con exactitud la idea del hablante. Por ejemplo, qué, cuál, cuándo, quién, quiénes, cómo, por qué, dónde. Por ejemplo, ¿cuánta manzana hay encima de los libros? Por otro lado, tenemos entonces los determinantes posesivos que indican pertenencia. Mío, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, vuestra, mí y ti. Por ejemplo, esos libros son nuestros. De igual forma, también pertenecen a esta categoría gramaticales el verbo, que son las palabras que acompañan al núcleo del predicado que indican una acción y un estado. Por ejemplo, María lee un libro. ¿Quién lee un libro? María. Aquí se interroga, como podemos ver, que lee un libro es el predicado que se dice lo que hace el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? María. Los tiempos verbales son los diferentes tiempos o formas en que el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, estos se van a caracterizar en tres tiempos. Por ejemplo, el tiempo presente, que indica que el sujeto está realizando la acción en el momento. Por ejemplo, Luis pinta la taza. El tiempo pasado, que indica que el sujeto ya realizó la acción o que ya la acción se ejecutó. Luis pintó la casa. Y el tiempo futuro indica en la subjetividad de la mente del hablante y que no precisa la acción verbal con exactitud, es decir, que indica que el sujeto no ha realizado la acción y que precisa hacerlo en un determinado momento. Por ejemplo, Luis pintará la casa. Dentro de las formas verbales o de los verbos también se encuentran las formas simples y las formas compuestas. Luego están los modos verbales. Los modos verbales indican la forma en que el verbo recibe la acción. Por ejemplo, está el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo, es precisa con exactitud un hecho real. Y por ejemplo, anuncian que lloverá esta noche. El modo subjuntivo, que expresa una subjetividad en la mente del hablante en relación con la acción verbal. Por ejemplo, expresando un deseo, una angustia, una tristeza y, por ejemplo, ojalá Pedro no venga hoy. Otra forma de los modos verbales se encuentran lo que son los modos imperativos, que expresan un orden, un ruego, un mandato. Por ejemplo, lava los platos. Por otro lado, tenemos la categoría que son los adverbios, que son las categorías invariables. Pertenecen a las categorías invariables, ya que desempeñan la acción verbal indicando el modo, lugar, tiempo, circunstancia, causa, el verbo que recibe la acción. Dentro de esto podemos citar lo siguiente, por ejemplo, ven aquí, es muy inteligente, luego, demasiado y tarde. Existen 5 clases de adverbio: de lugar, de modo, de tiempo, de circunstancia, de causa, de afirmación y de negación. Entonces, los adverbios pueden delimitar tanto a un adjetivo, un verbo y al mismo adverbio. Por ejemplo, la manzana verde está muy podrida. Ya llegó Carlos. Dentro de esta categoría también se encuentran lo que son las preposiciones, que son un conjunto de palabras o nexos que sirven para unir o frases, oraciones o párrafo dentro del párrafo o dentro de un texto.
Dentro de esta categoría gramatical invariable aparecen las siguientes. Por ejemplo, de, por, en, contra, entre, bajo, encima, sobre, ante y cabe. Por ejemplo, la tiza está encima del escritorio del profesor. Dentro de esta misma categoría invariable aparecen lo que son las conjunciones con esos, que sirven para unir palabras, sintagma u oraciones. Y estas conjunciones pueden ser en, u, o, y ni. Por ejemplo, Mario y María estudian inglés. Ni estudia ni trabaja. Hijo y padre. De igual forma, aparece lo que son las interjecciones, que funcionan como oraciones independientes, con un significado completo y sirven para llamar la atención del interlocutor. Por ejemplo, oh, ay, ojo, cuidado, bravo, oigan, estupendo. Este tipo de categorías invariables también no poseen ni género, ni persona, ni número. Mientras que las variables, cabe destacar también que dentro de las categorías variables aparecen lo que son los adjetivos, que precisan y dan una característica y unas cualidades al sustantivo y designan un atributo. Y que los adjetivos pueden ser en 3 grados: el grado positivo, grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo indica que el grado normal del sustantivo, la rosa roja. El grado comparativo expresa una comparación entre dos objetos o dos ideas y pueden calificarse en 3 grados. Por ejemplo, el grado de igualdad, inferioridad y superioridad. Y por último, tenemos entonces el grado superlativo, que indica el grado más alto del adjetivo, más, y se le agrega la partícula ísimo. La rosa es más rojísima. Espero que hayan aprendido sobre este tipo de palabras gramaticales.